Como resultado de la crisis de los países capitalistas en la década de 1970, Estados Unidos e Inglaterra adoptaron durante la siguiente década un modelo económico conocido como modelo neoliberal, con el propósito de combatir la crisis. Este modelo se adopta posteriormente por países de primer mundo y después los de desarrollo medio también se incorporan a él, dando como resultado principal la globalización. Para entender la relación que existe entre estos dos conceptos, se describirán por separado las definiciones de cada uno de ellos. Neoliberalismo. El neoliberalismo propone que se deje en manos de los particulares o empresas privadas el mayor número de actividades económicas posible. Igualmente propone una limitación del papel del Estado en la economía, la privatización de empresas públicas y la reducción del tamaño del Estado, es decir, una reducción del porcentaje del PIB controlado o administrado directamente por el Estado. Respecto al derecho laboral, mercantil y las regulaciones económicas generales, el neoliberalismo propone la flexibilización laboral, la eliminación de restricciones y regulaciones a la actividad económica, la apertura de fronteras para mercancías, capitales y flujos financieros. Por su parte, la globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. Como tal, la globalización fue el resultado de la consolidación del capitalismo, de los principales avances tecnológicos y de la necesidad de expansión del flujo comercial mundial. En otras palabras, fue el resultado de implementar políticas neoliberales en la mayoría de los países. Mucho se ha hablado de lo que la globalización puede hacer por los países más pobres, pero pretender ayudar a los países subdesarrollados, obligándolos a abrir sus mercados a los bienes de los países industrializados y al mismo tiempo proteger los mercados de estos, lo que hace es convertir a los ricos en cada vez más ricos y a los pobres en cada vez más pobres. El impacto de la globalización en aspectos económicos, políticos y acceso a la educación y tecnología, entre otros, varía en función del desarrollo de cada nación. En nuestro país, la implementación de las políticas neoliberales ha tenido serias consecuencias económicas, sociales, internacionales y políticas. En términos económicos, en rasgos generales, representa el fracaso de muchos sectores nacionales. Con el desmantelamiento de la planta productiva producido por este sistema, la tasa de desempleo aumentó, así como sucedió también con el empleo informal, y nuestra economía se ve cada vez más subordinada ante la del vecino del norte. Una forma de ver cómo la globalización influye en nuestra vida cotidiana se refleja en la pérdida de identidades culturales, pues hoy en día es más común ver cómo se celebra Halloween que nuestra propia tradición de Día de Muertos. También se pueden notar fácilmente en la zona rural donde radico los efectos de estos dos fenómenos, pues actualmente resulta difícil encontrar mano de obra para laborar en el campo, ya que las empresas extranjeras que se han situado a los alrededores atraen a la población, dejando al campo en abandono casi total. Particularmente creo que la globalización, como resultado de la implementación de políticas neoliberales, podría difícilmente llevar a nuestra economía a situarse a la par de los países desarrollados, puesto que son los mercados más fuertes quienes establecen la dirección que deben seguir los países más vulnerables.